Puede tomar su asiento. ¿Cuántos están contentos de estar aquí hoy? Ah, no, me voy para la casa. ¿Cuántos están contentos de estar aquí hoy? Amén. Gracias damos al Señor por este tiempo, por esta instancia de estar en la casa del Señor. Qué rico verles, qué rico poder estar juntos. Gracias damos al Señor porque usted está aquí hoy y vamos a escuchar una palabra del Señor. ¿Cuántos quieren ser ministrados por su palabra hoy? ¿Cuántos saben que la palabra del Señor es viva y eficaz? La palabra de nuestro Señor es fresca. Siempre que acudimos a ella vamos a encontrar una palabra fresca. Pastores, allá me la sé. Ese día también vamos a encontrar una palabra fresca y renovada. Y lo digo porque precisamente el día de hoy vamos a hablar de un pasaje que es conocido para todos nosotros, que es Primera de Reyes capítulo 19. Primero de Reyes capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Y usted se acordará que no hace mucho tiempo también hablé acerca de este pasaje. Y hoy vamos a ver la segunda parte. Primer libro de Reyes capítulo 19. Vamos a hablar de uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Curioso porque nosotros humanamente nos gusta destacar estas cosas, el más grande de los profetas. De hecho, debe ser cierto, porque cuando Jesús estuvo en el monte de la transfiguración, la escritura nos menciona que aparecieron 3 personajes. Junto con Cristo, 2 más. Estaba Jesucristo, pero también estaba Moisés. ¿Y quién más estaba? Elías. Entonces hablamos del gran profeta. Pero como siempre les menciono yo, a mí hay algo que me encanta de la escritura, y es que la Biblia, a diferencia de otros escritos religiosos, la Biblia no esconde los errores ni las fallas de los profetas, de los apóstoles, de los discípulos, de los hombres de Dios. No los esconde. Y no es que a mí me guste el cagüín y diga, mira, aquí se equivocó, o que esté buscando una licencia para yo equivocarme, sino que el Señor es tan bueno y tan sabio que nos muestra estos ejemplos de hombres y mujeres que eran totalmente vulnerables como usted y como yo, limitados como usted y como yo, con falencias como usted y como yo, y a pesar de eso Dios lo usó para su gloria. Entonces cuando yo veo esos casos digo, Señor, si tú lo hiciste con él, lo puedes hacer conmigo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces, si usted dice, pastores, que yo tengo falencias, que yo tengo aquí, que yo acá, que yo allá, está para el cargo, está perfecto, porque Dios se glorifica en nuestras debilidades. Pucha, que soy débil, soy candidato perfecto para que el Señor se glorifique en mí. Amén. Así que vamos a hablar de este profeta, de un episodio quizás curioso, triste. Y creo que de estas situaciones que el apóstol Pablo después va a referirse a Elías y va a decir, un hombre sujeto a pasiones. Un hombre sujeto a pasiones. Porque Elías era un hombre sujeto a pasiones. Era temperamental. Era un hombre variable. Era un hombre que un día podía estar muy contento y al otro día podía estar muy triste. Era un hombre que podía sentir que se comía el mundo y desafiar al enemigo, y al otro día podía huir de una mujer que lo amenazaba. Y no era la esposa. Vamos a leer algunos versículos. Leemos la palabra del Señor. Dice, Acab dio a Jezabel. ¿Cuántos se acuerdan de los estudios que estamos haciendo? A mí me cuesta leer de corrido. Porque vimos a Acab. ¿Se acuerdan que vimos a Acab como rey? Que era el peor rey que puede haber tenido la historia. Acab. ¿Por qué era malo? Porque introdujo. Israel siempre luchó con la idolatría, pero él introdujo un Dios nuevo. Él trajo al Dios que más problemas y dolores de cabeza dio en Israel, que fue Baal.
Y lo trajo porque era el dios, uno de los dioses favoritos de su esposa Jezabel. Y Acab, muchos hablamos de Acab como el rey malo, el rey pésimo, y es verdad que era malo. Pero ¿sabe qué era lo más malo? Atención, varones, que lo era más malo de Acab como rey. ¿Qué es lo que era? Díganlo ustedes, por favor. ¿Cómo era, hermana Andrea? Era Superman doneado. Era mandoneado. La que gobernaba ahí era Jezabel. Él ponía el rostro nomás. Él hacía pucherito. Cuando quiso la viña de Nabón, de que no me dieron la viña de Nabón, estoy triste. Y la señora tuvo que hacer todas las musarañas, tuvo que engañar, tuvo que matar a un hombre justo, levantar falso testimonio para darle la viña de Nabot. Porque estaba triste. Entonces, como nuevamente hubo un problema, ¿qué es lo que hizo el Superman? Le dijo a su mujer. Acá vio a Jezabel la nueva, las noticias de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal, debe decir, a todos los profetas nomás. Versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Versículo 3. Entonces Elías, el hombre de Dios, el que había derrotado a más de 450 profetas de Baal y los había matado a espada, ese hombre, mire cómo reaccionó. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Vamos a hacer una pausa ahí. Yo sé que la historia muchos de ustedes la saben. Y aquí Elías le bajó la depresión. Elías se deprimió. Elías tuvo miedo. Bueno, ahí vamos a ver en detalle. Yo les comentaba que hace algún tiempo atrás prediqué respecto de este pasaje, pero el enfoque fue otro. Pero es necesario hacer un pequeño alcance de lo que ese mensaje fue. La reacción de Elías es inexplicable después de cómo él derrotó a los 450 profetas de Baal. Lo que parecía una inminente y absoluta victoria sobre la idolatría, en realidad no lo logró. Y eso seguramente frustró a Elías. Me imagino yo que Elías tiene que haber quedado frustrado, que después del culto del domingo tan hermoso, después de reuniones tan bellas y tan hermosas, que los hermanos salgan vestidos de demonios a celebrar Halloween. Así se tiene que haber sentido Elías. Me imagino que nadie salió a celebrar Halloween aquí, ¿verdad? Vamos a hacer revisión de nuca a ver si tienen marcado el elástico. Entonces Elías, por supuesto, se desanimó frente a esta situación. Y es un poco inexplicable que después de una tremenda victoria haya reaccionado así frente a una amenaza. Pero también, por otro punto de vista, es totalmente inexplicable. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces también reaccionamos así frente a los temores, y es más común de lo que nosotros nos imaginamos. A veces hay situaciones en las cuales nos mantenemos fuertes y sentimos que estamos fuertes, que tenemos energía, pero de repente viene una situación pequeña y nos derrumba y nos derriba. En algún momento, algunos años atrás, me acuerdo yo que hubieron situaciones que viví que me parecían complejas para ese entonces, y yo me sentía bien, gracias Señor, mi fe está firme. Acto seguido pasa algo sumamente pequeño y ¡boom!, a tierra. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza. Muchas veces enfrentamos situaciones adversas, nos mantenemos firmes, pero llega un momento, llega un punto, o lo que nosotros decimos a veces, una pequeña gota que arrebalsa el vaso, y es ahí donde muchas veces nosotros colapsamos y el temor se apodera de nosotros, y lo que veíamos con valentía, con fe, ya lo vemos con desesperación, con desesperanza, con miedo, con temores. En el versículo 2 nosotros podemos ver, quiero destacar algo, porque dice en el versículo 2, entonces después de que Acab le llevó las noticias, porque para algo servía Acab, de reportero, le llevó la noticia a Jezabel. Y entonces envió Jezabel a Elías ¿qué dice ahí?
Mensajero. Jezabel es tipo de Satanás. Jezabel era el diablo con patas y con los ojos pintados, con labial. Jezabel era un demonio caminando. Y envió un mensajero a decirle a Elías: ¿sabe qué? Déjeme contarle, déjeme avisarle, por si no se ha enterado. A lo mejor usted ya se ha topado con muchos de ellos. Porque Satanás siempre va a enviarte mensajero. Siempre te va a enviar mensajero. Y esos mensajeros van a decir: tú no puedes, tú no eres capaz, ¿quién eres tú? Esto no es para ti, Dios se equivocó contigo. Siempre Satanás te va a enviar un mensajero. Y más aún cuando Dios tiene propósitos contigo. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito con usted? Si usted cree que tiene un propósito, que Dios tiene un propósito para usted, está en lo cierto. Y si usted no está seguro de eso, hoy se tiene que ir con la convicción de que Dios tiene un propósito con usted. Porque si hoy está usted aquí, si hoy usted sigue con vida, si hoy usted, pese a lo que podamos estar viviendo o lo que podamos haber vivido, o incluso lo que podamos vivir más adelante, si usted está aquí hoy para recibir esta palabra, es porque Dios tiene un propósito con usted. Y si Dios tiene un propósito con usted, créame que Satanás no va a estar contento y te va a enviar mensajero. Oye, ¿y sabe que es más común de lo que yo me imaginaba? Que los mensajeros se pinten los labios. ¿Qué quiere que le diga? Se pinten los labios, así, se arreglen y salgan en la tele. Porque Dios siempre va a permitir que eso suceda. Satanás va a enviarte mensajeros. Te va a decir: no sigas. Cuando estás desanimado y necesitas que alguien te diga: así, va adelante, dale nomás, anímate. Siempre el enemigo te va a enviar un mensajero y dice: no vale la pena. ¿Para qué tanto esfuerzo? Mira todos estos años que hay hecho sirviendo al Señor y mira cómo estáis. ¿Le suena? Si Dios te ama tanto, ¿por qué estáis pasando por esto? Y sabe que si a Él no le resulta esa estrategia de poner mal a Dios con nosotros, pasa a la siguiente etapa. Y yo les debo confesar que en la siguiente etapa es donde está mi lucha. Porque cuando un mensajero de Satanás viene a mí a decir: mira, ¿cómo estás? Y Dios, ¿y dónde está tu Dios? Yo he creído en un Dios verdadero, un Dios poderoso que está por sobre las circunstancias. Y cuando tengo, yo le alabo y honro al Señor. Y cuando no tengo, yo le alabo y le honro al Señor. Y le doy gloria y le exalto, porque el Señor es digno de ser exaltado en todo tiempo. Entonces esa parte, esos mensajeros no resultan. Pero ¿sabe cuáles son los mensajeros que hacen eco a veces en mi oído y que me golpean fuerte? Esos mensajeros que apuntan hacia mí. Esos mensajeros que dicen: no eres digno, no te lo mereces. Porque ¿sabe qué? ¿Por qué me cuesta más eso? Porque tienen razón. Porque no soy digno, porque no me lo merezco, porque las bondades y las misericordias del Señor no las merecemos. Porque las bondades y la misericordia del Señor no se merecen, sino que son un regalo de Dios, son un favor de Dios, un porque sí. ¿Se acuerda cuando predicábamos a finales del año pasado que estábamos declarando un tiempo de bendición? ¿Y cuál era el motivo? Porque sí, porque a Dios se le ha placido. Y esa palabra se nos tiene que recordar a cada momento, a cada instante. Cuando es difícil la circunstancia, cuando estamos atravesando momentos difíciles, tú eres bendecido. Y si el mensajero de Satanás te dice: eres indigno, sí, es verdad, soy indigno. Eres incapaz, sí, es verdad, soy incapaz. Pero al Señor le ha placido en su gracia y en su misericordia llamarte y bendecirte. Y eso no pasa por ti, pasa porque Él es soberano y Él lo ha querido. Por favor, denle un aplauso al Señor.
La reacción de Elías la vemos en el versículo 3. Y para avanzar rápidamente, la hermana Antonella lo va a poner ahí. Yo les voy a comentar porque parte diciendo: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y llegó allí a su criado. Otra versión, en el versículo 3, cuando dice viendo el peligro, dice y tuvo miedo. Esa fue la reacción de Elías. Tuvo miedo. Es natural sentir miedo. El miedo nos paraliza. El temor nos anestesia. Y lamentablemente es parte de nuestra naturaleza. Curiosamente, en el versículo 3 nosotros podemos ver de que Elías tuvo miedo frente a las amenazas de Jezabel. En el versículo 4 nos va a decir de que él anduvo por el desierto. Él caminó por el desierto. Para ganar tiempo, la hermana Antonella lo pone ahí y yo voy mencionándolo, porque dice, y se fue por el desierto un día de camino. Yo no quiero que levante la mano, pero ¿cuántos han estado viviendo desierto? Señor. A lo mejor he estado viviendo un desierto financiero. Ay, que golpea. Un desierto en su salud. O a lo mejor parece que todo va bien, pero el desierto lo transitamos por dentro. Y nos cuestionamos. Y cuestionamos nuestra vida, nuestros logros. Y cuestionamos hacia dónde vamos y cuál es el propósito. Y cuestionamos si vale la pena el esfuerzo de servir al Señor, el esfuerzo de trabajar y esforzarse por la familia. Y nos cuestionamos muchas cosas. Y muchas veces transitamos esos desiertos. A veces desiertos que otros no ven. A veces desiertos que batallamos tarde por la noche, cuando quizás todos se han dormido, y ahí estamos batallando. A lo mejor no de rodillas en oración, pero sí en un clamor, conversando con Dios, tratando de entender el porqué de muchas circunstancias. Entonces todos en algún momento de nuestra vida hemos andado por el desierto. El desierto es la prueba, el desierto es la oscuridad, el desánimo. En el versículo 4b nosotros encontramos, vamos a ver la segunda parte, en la cual dice que se levantó. Me parece que el versículo siguiente, hermana Antonella. Perdón, no se levantó, se lamentó. Versículo 4 nomás, estaba bien. El versículo 4 dice: y deseando morirse dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Les cuento algo, bueno, esto se está grabando, igual lo vamos a compartir con algunos hermanos que no están, por la módica suma, no. ¿Cuántos saben que yo tengo el privilegio de tener un papá hermoso, bello, un hombre del Señor? ¿Cuántos dicen amén? Sí, ¿verdad? ¿Sabe qué es extraordinario? Tener un papá que sea un hombre de Dios, un hombre que está orando permanentemente, un hombre que está apoyando permanentemente, que tiene un consejo permanentemente. Pero ¿sabe qué? En algunos momentos se transforma en una sombra. Porque todo papá le inculca a su hijo: tú tienes que ser, ¿qué le decimos a nuestros hijos? Que tienen que ser ¿qué? Mejor que yo. ¿Verdad que sí? Todos los papás le decimos eso a los hijos. Pero hay momentos de desierto en que esas palabras bien intencionadas se transforman en una carga, en una presión. ¿Y por qué se los digo yo? Porque en algún momento me he encontrado como Elías diciendo: ya basta, Señor, yo no soy mejor que mi padre. Porque es duro el desafío, porque es difícil. Y si ciertamente tener un papá así de bendecido, un hombre de Dios, también en algunos momentos puede tornarse en una carga cuando estamos viviendo un desierto, como lo está viviendo en este momento Elías, y como lo podemos estar viviendo también en alguna medida nosotros. Todas estas expresiones: basta ya, Jehová, quítame la vida,
no soy mejor que mis padres, es una muestra clara del estado depresivo, de la crisis de angustia, de la oscuridad y la depresión que está viviendo el hombre y el profeta más grande del Antiguo Testamento. Y es ahí donde la palabra me encanta, como se lo decía en un momento determinado, porque si tú tienes un día de desánimo, si tú tienes una semana de desánimo, como decía un mensaje hace un tiempo atrás, no pasa nada, porque hubieron hombres y mujeres de Dios que pasaron lo mismo que tú, pero Dios los levantó y Dios los usó para su gloria, y lo puede hacer contigo. Como le decía hace algún tiempo atrás, prediqué de este pasaje y el enfoque fue cómo salir del desánimo, y encontramos 3 lecciones dentro de ese pasaje que vimos en su ocasión, que la vamos a repasar rápidamente. No podemos pasar por aquí sin mencionarla. La primera de ellas, el primer consejo para salir del desánimo, un consejo súper espiritual, súper del tercer cielo, una palabra súper dada: descansa, duerme. El Señor, ¿qué puedo hacer? Señor, dame una palabra. Duerme, descansa. Porque a veces el cansancio nos mete en unos cuadros de desánimo y de depresión terrible. Yo les mencionaba hace algún tiempo atrás que hay una alabanza que me gusta mucho, que a veces cantamos, que dice, sí Señor, sí Señor. ¿Cómo dice el coro? Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Que está tomada de un salmo y que es tan cierto, porque a veces hay cosas que queremos resolver a última hora, cosas que queremos entender a última hora con cansancio. No la entienda, no la resuelva, no converse esa situación. Hay veces que lo único que usted tiene que hacer es descansar, irse a hacer tuto, porque el descanso nos hace bien. Y a veces vivimos una vida tan acelerada y no descansamos, y de repente sentimos que la vida es una mochila pesada, y que a veces las cosas súper cotidianas, súper simples, a veces se tornan en una mochila muy pesada. Y traigo esta palabra revelada, súper revelada del quinto cielo. No, pues si hay 3 nomás, pero es para ponerle énfasis. Descansa, tómate una pausa, haz un momento, descansa. A veces hay situaciones matrimoniales, crisis matrimoniales, que no digamos que se resuelven así, tan así, de fácil, pero a veces su remedio parte por una pausa, por una salida, por un descanso, por un tomarse un tiempo. Segundo consejo que vimos en esa ocasión: come. También del tercer cielo. No, con la guata vacía no se toman decisiones ni se arreglan problemas. Coma algo. Me encanta porque el Señor le manda un ángel. ¿Cuántos ángeles hay aquí? El Señor le manda un ángel al hombre de Dios. Habla, Señor. Y me encanta la Biblia porque da esos detalles. Dice que tenía ahí preparado unas tortillas a la piedra, decían algunos, en la ceniza, dice otras versiones. Yo me imagino ¿cuántos han comido tortilla de rescoldo? Qué rico. Ya sabes que hay que rasparla. Yo recuerdo una sola vez de las tortillas de rescoldo allá en Osorno, pues, en Entrelago. Entonces ahí a la orillita de la playa, le dicen ellos, la orilla del lago, a la playa le dicen, frente al volcán Osorno. ¡Wow! Rico. A veces para superar el desánimo simplemente tienes que hacer una pausa, descansar y disfrutar de cosas simples. Aleluya. Hay alguno que está diciendo, oh, Señor. Bueno, si tiene para el Caribe, como dijimos el otro día en el estudio, el sudeste asiático, deje que el Señor se glorifique.
Y tercer consejo, levantarse. Después de que comió, después que durmió, el ángel le dijo: levántate. Y él se levantó y caminó un día hacia el monte Horeb, allá donde se dice habitaba la presencia misma de Dios. Después de tomar un descanso, después de comer algo, de reponer tus energías, tienes que levantarte y tienes que ir a la casa de Dios, porque en la casa de Dios hay presencia de Él y siempre hay una palabra. ¿Sabe cuál es el problema? Que algunos quieren superar el desánimo y duermen y comen y está bien, pero no hacen lo tercero, que es ir a la presencia de Dios, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Tiene dos alternativas: o vaya al psicólogo o venga a la iglesia. El psicólogo le va a cobrar caro, lo va a escuchar, le va a hacer terapia, le va a decir: tenéis que sacar afuera, tenéis que pegar unos gritos, tenéis que llorar, sacar afuera lo que tenía adentro, llorar, canta una canción, emocionate, y le cobran caro. Y acá usted viene y grita y llora y canta y se emociona y hace terapia y sana el alma de verdad. ¿Cuántos de los que están aquí se están ahorrando el psicólogo? ¡Aleluya! Nos van a demandar los psicólogos ahora. Pero ya tenemos abogados, no se preocupe. Entonces esa es la primera parte. Ahora el mensaje, y ya esto, el resumen fue como una introducción. El mensaje de hoy se llama siempre hay. Siempre hay. Hay unos siempre hay que no nos gustan. Cuando nosotros hacemos algo para el Señor, siempre hay que problema, dificultades, ¿verdad? Es un siempre hay que no nos gusta. Pero siempre que hacemos algo para Dios, siempre hay una dificultad, algún problema. De hecho, cuando nos reunimos, que pronto ya tenemos nuestro aniversario, y nos juntamos siempre con los colaboradores, nos vestimos de NJ, y yo siempre les doy este consejo: siempre hay roces, siempre hay problemas, siempre hay una hermana que la usa no el Señor para pulir nuestro carácter, no digamos que lo usa el otro, y que hay algo que no le gustó, o algo que dijo mal, o algo, una situación, siempre hay algo, siempre pasa algo. Entonces, este mensaje se llama siempre hay, pero a veces siempre hay, son cosas que no nos gustan. Siempre hay momentos difíciles. La vida está hecha y siempre hay momentos difíciles. No hay nadie aquí que pueda decir: no, yo nunca he tenido un problema, pastor. Se equivoca conmigo, nunca he tenido un problema. Porque si usted le pregunta hasta al Eduardo, él ha tenido días difíciles. Aunque seamos pequeños, aunque tengamos la edad que tengamos, porque algunos a veces, nosotros los que estamos casados, miramos a los solteros y dicen: si usted no tiene un problema, los solteros a veces también tienen. Siempre hay un problema, siempre hay situaciones. Entonces, hay unos siempre hay que no nos gustan. En esta segunda parte nos vamos a enfocar en el ver. Sí, en el ver. Porque cuando estamos desanimados y deprimidos, somos incapaces de ver que siempre hay, y los siempre hay no siempre son malos, sino que a veces los siempre hay son buenos. Y vamos a ver esos siempre hay buenos. Por favor, sígame la idea, porque en el versículo 9, de ahí en adelante nos vamos a centrar. Pero si hay algo, porque en el versículo 9 parte un diálogo de Dios con Elías. Me imagino yo a Elías desanimado, así, sentado debajo del enebro. Están grabando, ya voy a sentarme como por aquí, debajo del enebro, que entre paréntesis usted sabe que el pastor hace la tarea. Entonces, un enebro es un pequeño arbusto que en algunos lugares da un fruto algo parecido como una arándano, y se utiliza para sazonar. También lo utilizan como medicina, como antiinflamatorio, diurético, todas esas cosas. Estaba sentado en un buen árbol. Me dice: a eso voy yo. Estaba sentado debajo de un buen árbol. Me imagino yo en una parte bastante desértica,
bajo la sombra, hablando con Dios, pero estás desanimado, está bajoneado. Él todo lo ve mal, él todo lo ve negro, pero está hablando con Dios. Y ese es un siempre hay, porque siempre tendrás la compañía de Dios. Siempre. No importa lo que estés viviendo, no importa la angustia, no importa lo que venga, siempre Dios va a estar a tu lado, aunque no lo parezca, aunque pareciera estar en silencio, pero Dios siempre va a estar a tu lado. ¿Cuánto dicen amén a eso? Gracias, Señor. No estás solo, no estás sola. No importa lo difícil que pueda parecer la situación que podamos estar viviendo, pero no estamos solos. Dios siempre está con nosotros. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: a la verdad les conviene que yo me vaya, porque al yo irme voy a enviar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en todo lugar. Y el Espíritu Santo está en nuestros corazones, a cada momento, a cada instante. No estamos solos. Siempre hay compañía de Dios. El único Dios verdadero siempre va a estar contigo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Salmo 27, versículo 10, un salmo conocido. Aunque padre y madre se olvidaran de ti, es difícil que mi padre y mi madre se olviden de mí, pero aunque me olvidaran, con todo Jehová me recogerá. Te pueden dejar todos a tu alrededor, pero Dios nunca te va a dejar solo. El segundo siempre hay. El versículo 9 parte dice, versículo 9, hermana Antonella, parte y dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él, ¿qué cosa? Que vino palabra, dígalo fuerte, que vino palabra de Jehová. Siempre hay palabra de Dios. No importa lo que estés viviendo, no importa lo difícil, no importa la crisis, no importa, siempre hay palabra de Dios. Y por cada mensajero, como se acuerda, como lo vimos hace un rato, que Jezabel, por cada mensajero que Satanás mande para decirte que tú no puedes, la palabra del Señor te va a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, cuando el enemigo mande un mensajero para decirte que tú no vales, la palabra te va a decir: tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Entonces, por cada mensajero que te diga: el desafío es muy grande, no eres capaz, también la palabra te va a decir que en Cristo somos más que vencedores. Sigue mandando mensajeros nomás, porque con la palabra vamos a responder. Porque aunque sea difícil el tiempo, siempre va a haber una palabra de Dios. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra de Dios hoy? El tercer siempre hay. En el versículo 12. Ahora sí lo leemos, hermana Antonella. Versículo 12. Yo por tiempo no lo estoy leyendo en detalle, para que avancemos. Dice: y tras el terremoto un fuego. Usted se lo sabe, el fuego, el terremoto. Pero Jehová no estaba allí en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Porque Elías conocía al Dios del trueno, el Dios del fuego. Pero vino un silbo apacible, y ahí cubrió su rostro, porque Jehová estaba ahí. Porque cada vez que pases un tiempo complejo y un tiempo difícil, vas a sentir el susurro de Dios. Vas a tener una nueva revelación de Dios. Vas a conocer más a Dios. Como dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Estás pasando un tiempo difícil. No es fácil, cuesta, hay altos y bajos. Pero ¿cómo si eres un hombre creyente? ¿Cómo si eres un hombre de Dios? ¿Cómo si conoces la palabra? Hay altos y bajos, sí o sí. Pero así como siempre van a haber altos y bajos, siempre en cada dificultad va a haber una nueva revelación de Dios, y vas a conocer más a Dios. El susurro, una brisa apacible, siempre vamos a aprender algo nuevo de nuestro Señor, algo nuevo en nuestro entorno, porque el Señor, en medio de el tiempo difícil, va a permitir que siempre haya una nueva revelación. Versículo 15. El versículo 15 dice:
Y le dijo Jehová: ve y vuelve por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey. Versículo 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Porque aún en medio de la crisis siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que hacer. No te quedes quieto, no te quedes estancado, no te quedes con el dolor. Hay una alabanza que dice: mi tristeza es mía y nada más. ¿Cuántos conocieron a ese adorador? Leonardo Fabio. No quiero consuelo, mi tristeza es mía y nada más. Yo sé que no lo dije bien porque no me acuerdo de la canción esa, pero vieja esa canción. Pero a veces estamos como Fabio: no quiero consuelo, déjenme que voy a llorar, estoy triste. Como Jacob, voy a descender enlutado al Seol. Me voy a ir con esta pena, me voy a ir con esta amargura. Y ahí se quedan, estancados, quietos. Siempre hay algo por hacer. No importa lo que estés viviendo, no importa la crisis que podamos estar pasando. A lo mejor usted hoy está bien, gracias a Dios, pero recuerde esta palabra: en un tiempo de dificultad siempre va a haber algo por hacer. Nunca vamos a poder decir: no, como dijo un humorista, ya está todo jugado. No, siempre hay algo que tú puedes y tienes que hacer. El versículo 18. Recuerde que estamos viendo los siempre hay. Estamos viendo el quinto siempre hay. Versículo 18 dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. 7,000. ¿Qué es lo que decía Elías? Le decía a Dios: solo yo he quedado. Versículos anteriores le decía al Señor: no, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Su pueblo se ha ido en pos de otros dioses, en pos de Baal, y solo yo he quedado. Y el Señor le dice: todavía hay 7,000 cuyas rodillas no se han doblado y cuyas bocas no han besado a Baal. Porque cuando usted y yo estamos desanimados como Elías, cuando usted y yo estamos en depre como Elías, cuando el problema parece que nos superó y que no podemos con él, a veces somos incapaces de ver que al lado nuestro hay gente, que al lado hay gente que te ama, que al lado tuyo hay gente que está orando por ti, que al lado tuyo hay gente que te está dando una palabra. Qué hermoso poder entender que siempre hay gente a nuestro alrededor. Y muchas veces no lo logramos ver. No son pocos. Aquí dice que son 7,000. ¡Wow! ¿Cuántos son los que están a nuestro alrededor que nos aman, que nos quieren, que están orando por nosotros, que están pendientes de nosotros, que nos están apoyando? Y por eso también es importante la iglesia, porque aquí nos apoyamos unos a otros, nos animamos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén? Y esta palabra surgió de una conversa que tuve esta semana con alguien. Una persona llega a mi puesto por una lámina. Sí saben que vendo lámina y carcasa, ¿verdad? Estoy pasando el dato. Acuérdese. Comercial. Llega a mi puesto, cambia la lámina. Y como el pastor Miguel muchas veces ha mencionado, a veces creemos que yo creía que estaba poniendo una lámina más. Y el hombre comienza a hablarme. Me dice: estoy desesperado. Tengo un problema que me contó. No me dijo que era secreto, pero yo no se lo voy a contar a usted. Estoy angustiado, estoy desesperado.
Salí de mi casa después de meses que no salía. Y salí a buscar algo por hacer y me di cuenta que mi teléfono tenía la lámina quebrada y la vine a cambiar simplemente porque necesitaba salir a hacer algo distinto. Y yo le di estos dos últimos siempre hay. Porque no importa la crisis que podamos estar viviendo, el tiempo complejo que podamos estar viviendo, siempre, siempre, siempre hay algo por lo que agradecer. Siempre, siempre. Por eso yo le decía, este mensaje se trata de ver, porque a veces nuestra angustia, nuestro problema, nuestra dificultad, nuestra crisis, nuestra depresión no nos deja ver que siempre, siempre hay algo por qué agradecer. Por la vida, por el sustento. A lo mejor estás en una crisis económica, financiera terrible, pero siempre el Señor se provee, siempre hay algo para comer. Siempre hay algo por lo cual agradecer. A lo mejor estamos en problemas, en dificultad, pero abriste los ojos y sí, siempre hay algo por qué agradecer. Y decimos gracias, Señor, por la vida. Y decimos gracias, Señor, por el sustento. Y el problema a veces es tan fuerte que no nos deja ver que al lado tenemos gente que nos ama, y por lo cual también podemos agradecer y decir gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, por mis hermanos, por los hermanos de la iglesia, porque aquí nos amamos a rabiar. ¿Amén o no amén? Nos amamos aquí. Nos amamos de verdad. Yo encuentro que aquí nos amamos harto. Nos echamos de menos y lo más lindo es que nos amamos con nuestras diferencias, porque entendemos que somos diferentes, porque aquí hay de todo, po. Hay gente más sociable, hay gente que es más así como, pero esa que parece así como que es media pesada, no es así, pero conózcala y quiere y ama y está pendiente. Entonces siempre hay algo por lo que agradecer. Y yo le decía a este caballero, siempre hay algo por lo que agradecer. No importa la oscuridad que esté viviendo, no importa la crisis que esté viviendo, siempre va a haber algo por lo cual agradecer. Y cuando usted y yo aprendemos a llenar nuestra boca de gratitud, cosas maravillosas suceden. Y último, siempre hay alguien por qué luchar. Siempre hay alguien por qué luchar. Puedes estar desanimado, pero mira a tu alrededor. Sobre todo los que tenemos hijos, miramos a nuestro alrededor y decimos, hay por qué luchar. No te canses, no te desanimes. Si estás pasando un tiempo difícil, un proceso difícil, no te desanimes. Dios tiene propósitos contigo y por eso está permitiendo que estés pasando lo que estás viviendo. Pero levántate, sea agradecido, porque siempre hay por qué agradecer. Levántate y esfuérzate, vuelve a empezar, vuelve a intentarlo, porque siempre hay alguien por qué luchar. Mira a tu alrededor, porque hay alguien por qué luchar. Yo sé que esta palabra no es solo para aquí hoy. Yo sé que hay personas que van a escuchar este mensaje y que van a recibir esta palabra y que has sentido de que no hay razón para seguir adelante. Has sentido y has pensado incluso en terminar con tu vida, pero el Señor te dice en esta hora, siempre hay algo por qué agradecer y siempre hay alguien por qué luchar. Levántate, porque Dios tiene un propósito contigo, y los propósitos que Dios tiene para ti, propósitos que Dios tiene para nosotros son de bien, son de misericordia, son de bondad. El Señor tiene planes buenos para nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor y póngase de pie. Cierra sus ojos y hagamos vida esta palabra y dele gracias al Señor. Gracias, Señor. A lo mejor ha estado pasando un tiempo difícil, no sé, en su economía, en su matrimonio, en su salud, en lo que sea, pero diga gracias, Señor.
y busque por qué dar gracias. Gracias, Señor, porque has sido bueno. Gracias, Señor, porque me has rodeado de gente maravillosa. Gracias, Señor amado, porque me has dado una familia maravillosa, Señor, con los cuales enfrentamos todas las dificultades que nos presente, Señor, la vida y tus propósitos y planes. Gracias, Señor amado, porque tú has sido bueno. Gracias porque tu presencia nunca nos abandona. Gracias, Señor, porque siempre hay una palabra tuya para nosotros que nos hace bien. Siempre hay un texto, siempre hay un salmo, siempre hay una palabra que nos levanta, que nos fortalece, Señor amado. Gracias, Señor amado, porque siempre hay un mensajero tuyo que nos dice y que nos recuerda que somos valiosos, que somos importantes, que somos capaces. Gracias, Señor amado, porque en esta hora has traído una palabra para recordarle a este pueblo que hay planes y propósitos que no cambian, que no varían, que siguen adelante, porque tenemos un Dios que está por sobre las circunstancias y cumplirá sus propósitos en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.